En primer lugar, se deben extraer los datos facilitados, colocarlos en una tabla detallando los periodos y los valores, en este caso la columna de importaciones. Luego, se debe hallar un promedio móvil, en este caso será de cada 12 datos. Tomamos los primeros 12 datos y lo promediamos. El promedio será colocado en la fila en blanco entre el periodo junio y julio del año 2015. Para obtener el segundo promedio se hallarán los siguientes 12 periodos, que comenzaría desde febrero del 2015 hasta febrero del 2016, y el resultado se colocará en la siguiente fila en blanco, y así sucesivamente para los demás periodos. Luego debemos hallar un promedio móvil central, que se obtendrá al promediar estos dos promedios móviles y se colocarán en el centro, y así para los demás hallamos el promedio de estos dos valores y lo colocamos en el centro. En la siguiente columna tenemos el valor estacional o cíclico, que se obtendrá de la división entre el dato real, que es importaciones, entre el promedio móvil central. Y así iremos hallando cada dato para cada periodo. En la siguiente columna hallaremos el índice estacional. Este dato nos indicará la variación porcentual que el componente produce en un periodo de tiempo. Para ello será necesario crear otra tabla, la cual llamaremos la tabla número 2, en donde en la fila se colocarán los periodos de tiempo, en este caso los meses del año, y en la columna los años correspondientes. Como vemos en la tabla número 1, el primer dato es en julio del 2015. Entonces este dato lo trasladaremos a la tabla número 2 en el mes de julio en el año 2015, y así sucesivamente para los demás periodos. Todos estos datos lo debemos promediar y la suma de todos estos nos debe dar un valor igual al valor teórico, que en este caso vendrían a ser 12 por la cantidad de meses. De no ser así, se debe aplicar un factor de corrección, que se halla dividiendo el valor teórico, que es 12, entre la sumatoria del promedio estacional, en este caso 11.8627. El resultado del factor de corrección se debe aplicar para todos los periodos. Debemos colocarlos debajo de todos los promedios estacionales. Para hallar el índice estacional debemos multiplicar el promedio estacional por el factor de corrección. La sumatoria de todos estos ahora sí nos debe dar el valor teórico, o sea 12. Estos datos se trasladarán a la tabla 1 en los meses correspondientes sin importar el año. Es decir, para enero este dato lo trasladaremos a la tabla 1 y así sucesivamente para los demás meses. Ahora hallaremos las importaciones desestacionalizadas, que será igual a la división entre las importaciones con el índice estacional. Para hallar los pronósticos mediante la regresión lineal es necesario obtener las variables x y y. En este caso x va a ser igual a los periodos, en este caso enero igual a 1, febrero igual a 2, marzo igual a 3 y así sucesivamente. Y nuestra nueva y o y' va a ser igual a las importaciones desestacionalizadas. Luego debemos hallar x por y, x cuadrado y y cuadrado. Debemos hacer la sumatoria de todas estas columnas y en este caso lo hemos colocado en un cuadro para que sea más fácil trabajar. La fórmula para hallar a es igual a la sumatoria de x cuadrado por la sumatoria de y menos la sumatoria de x por la sumatoria de x por y, entre n
por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Calculamos esta fórmula y el resultado es el siguiente. La fórmula para hallar b es igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Y así hemos hallado b. La ecuación para hallar los pronósticos es igual a más b por x. En una nueva tabla, que llamaremos la tabla 3, hallaremos los pronósticos. El pronóstico desestacionalizado se halla reemplazando los datos de a, b y x. Entonces reemplazamos a más b por x, que vendría a ser el periodo, y así nos estaría saliendo los pronósticos desestacionalizados. Sin embargo, estos datos obtenidos responden a pronósticos lineales que no se ajustan a la tendencia que se venía recibiendo. Por lo tanto, se necesita hallar pronósticos estacionalizados y con ello obtener las curvas de datos que se aplican a las tendencias. Para hallar los pronósticos estacionalizados es necesario multiplicar el pronóstico desestacionalizado por el índice estacional correspondiente a cada mes. Y así estaríamos hallando los pronósticos estacionalizados para los años 2018 y 2019. Para graficar los datos obtenidos hemos considerado los 6 últimos periodos de la tabla 1 para poder ver un contraste entre lo obtenido y lo que ya se tenía. Para estos efectos seleccionamos todo el periodo de tiempo, todos los meses, y con los pronósticos desestacionalizados. Para obtener el gráfico presionamos la tecla F11 y como vemos tenemos el gráfico de barras, pero para efectos más didácticos decidimos cambiar el gráfico a los gráficos de líneas. Lo encontramos aquí y le damos aceptar. Vemos ahí la tendencia que venían los datos, y lo que hemos obtenido es una gráfica lineal, es un pronóstico lineal. Para terminar con el tema del gráfico, tenemos que también graficar el tema de los pronósticos estacionalizados. Para esos efectos seleccionamos los datos de pronósticos estacionalizados, copiamos los datos, nos vamos a la gráfica obtenida, la gráfica que hemos estado trabajando, y nos posicionamos dentro del gráfico, presionamos Enter y se va a aparecer los datos estacionalizados. Como vemos, hay unas curvas marcadas manteniendo la tendencia que se tenía anteriormente con los datos reales, o los datos de las importaciones reales en los años 2015 hasta el 2019 con estos pronósticos. Bueno, luego de los formatos y todo que le podemos dar, como vemos, ya lo tenemos más ordenado y más legible, ¿no? Esto sería todo respecto a los gráficos. Dentro del requerimiento también nos pide hacer un gráfico de barras, el cual lo tenemos acá. Como vemos, no es muy estético, no es muy didáctico, crea la confusión. Por lo tanto, recomendamos trabajar con el gráfico de líneas para un mayor entendimiento y que sea más ilustrativo el tema. Este mismo análisis o procedimiento se va a realizar también para los vehículos livianos y vehículos pesados. A modo de conclusión, podemos decir que el margen de confiabilidad en vehículos livianos y vehículos pesados también es distante de 1, por lo tanto los tres valores, llámese vehículos menores, livianos y pesados, van a ser de baja confiabilidad, resaltando que el dato de vehículos livianos van a ser los datos de una confiabilidad más aceptable, pero no quita que se tenga que presentar los resultados en un intervalo, valiéndonos de la desviación estándar para poder completar nuestro análisis.
Recalcamos también que se debe utilizar los gráficos de líneas para hacer más ilustrativo el trabajo y el análisis efectuado, ya que los gráficos de barras representan todos los datos, pero invitan a la confusión y no va a ser de mucha utilidad al momento de tomar alguna decisión. Para calcular la confiabilidad de los datos obtenidos, nos pide, mediante regresión lineal, tenemos que hallar R. Para hallar R necesitamos desarrollar la siguiente fórmula: N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto sobre la raíz de N por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Todo esto por N por la sumatoria de Y cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado. Luego de hacer todo el cálculo, tenemos que el resultado nos sale 0.2849. Lo que la norma o la ley dice de que los resultados deberían estar cercanos a 1, con lo cual estaríamos cercanos al 100%. En este caso nos sale 0.29 si es que queremos redondearlo, lo cual nos indica que estamos muy alejados del 1, por lo tanto los datos no son muy confiables. Con esto pasamos a la siguiente interrogante planteada, que nos dice que si los resultados no son tan confiables, ¿cómo se presentarían? Efectivamente, los datos no son tan confiables, por lo tanto deberíamos presentarlos mediante un intervalo. Para hallar este intervalo necesitamos tener la desviación estándar. La desviación estándar está dada bajo la fórmula que nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de Y cuadrado menos A por la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X por Y, todo esto entre N menos 2. Luego de hacer el cálculo tenemos el resultado, nos sale una desviación estándar de 3963.9379. Para hallar ahora este dato nos va a servir para hallar los puntos mínimos y máximos del intervalo. Como se hace es el pronóstico estacionalizado, se le resta el dato obtenido en la desviación estándar para hallar el punto menor del intervalo, y este mismo dato, lo obtenido como desviación estándar, va a ser adicionado a los pronósticos estacionalizados para hallar el punto máximo del intervalo. Así va a ser en todos los casos y obtener los datos del intervalo hasta diciembre del 2019. Este mismo análisis se debe repetir para los vehículos livianos y vehículos pesados. Como podemos ver, los márgenes de confiabilidad de los datos no es muy buena, puesto que todos están alejados del 1, resaltando en este caso los vehículos livianos, que presenta una confiabilidad de información de 0.3903, lo cual no quita que tengamos que presentar nuestros valores, nuestros resultados en un intervalo. Las gráficas de los intervalos en este momento no se va a poder mostrar, puesto que no hemos encontrado todavía la opción en el Excel para poder cumplir con este requerimiento. De acuerdo a lo indicado por el profesor, es otro procesador de datos de análisis estadístico el que nos permitiría hacer este tipo de gráficos, pero por el momento no contamos con dicho software para poder cumplir este cometido. Recalcamos que es recomendable trabajar con el gráfico de líneas, puesto que es más ilustrativo y es más ordenado la presentación de los resultados del análisis, ya que en el gráfico de barras no sucede, porque los datos se presentan de una manera un tanto más confusa, lo que hace más difícil la toma de alguna decisión.